seguimos con la confesión, que tú estabas diciendo que no era una cosa inquisitorial y que había que tener, oye, es misericordia, es amor y es perdón. Pero mucha gente dice, oye, pero bueno, yo voy a un acto penitencial y entonces me dan la absolución general y entonces es lo mismo. ¿Tú No, qué no es lo dices? mismo. No es lo ¿No mismo. es lo mismo? La Iglesia, a lo largo de su historia, ha conocido diversas formas de organizar, de articular el sacramento de la penitencia. Como sacramento existe desde Cristo. Cristo es el que instituye ese perdón a través de un instrumento, que en este caso es la Iglesia, pero el cómo se organiza ha tenido Claro. distintas fases. Por ejemplo, en los primeros siglos del cristianismo, hasta el siglo IV, V, la penitencia era pública y una sola vez en la vida. Cuando digo pública no quiero decir que los que se confesaban dijeran en público sus pecados. Quiero decir que el penitente, el que se arrepentía de un pecado, tenía que entrar dentro de un orden de personas que incluso se situaban en un lugar especial en la iglesia, en el templo, y que eran los que estaban haciendo penitencia por haber cometido un pecado muy grave, que normalmente eran tres. Era el pecado de apostasía, hablamos del contexto de las persecuciones en Roma contra los cristianos. Claro, era fácil que una persona ante el peligro de morir en el circo, en la persecución, pues renegara de Sí. Cristo, pero renegar de Cristo era muy grave. Entonces, la apostasía era uno de esos pecados, digamos, capitales, otro el adulterio y otro el homicidio. Esos tres pecados se confesaban una sola vez en la vida. Es decir, la Iglesia daba una oportunidad al pecador contra esas tres causas tan graves. Y entraba en el orden de los penitentes, que era, pues eso, un tiempo y un grupo especial dentro de la Iglesia en el que aquella gente tenía que someterse al perdón de sus hermanos y al perdón de Dios, y normalmente eran reconciliados en la mañana del Jueves Santo. Bien, eso fue durante unos siglos. Luego entró, sobre todo gracias a la influencia de los monjes irlandeses que evangelizaron Centro Europa, entró la penitencia privada, tal como hoy la conocemos más o menos. Y es que, claro, decir, pues ya no tenemos pecados grandes o tan graves, la apostasía, el homicidio, pero uno a poco que se dé cuenta y a poco que rasca dentro de su conciencia se da cuenta de que hay mil cosas que son una imperfección, una debilidad, cuando no un pecado contra los mandamientos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Una sola vez en la vida, en público, entrando en una categoría pública que todo el mundo sepa, ay, pues este ha hecho esto, ha hecho lo otro. No, pues la Iglesia fue evolucionando y creó esta forma que es la que hoy tenemos, que es la confesión, con un sacerdote que él mismo es el que de alguna manera representa a toda la Iglesia, que perdona al pecador, al penitente, pero que se hace de una manera como más frecuente y más en privado. Esa fórmula ha llegado hasta nuestros días y solo con la reforma litúrgica tras el Vaticano II se crearon algunas variantes de esta fórmula de penitencia individual. Sí, sí. Una de ellas es, bueno, hay tres en este momento. Una, la confesión individual; otra, la celebración penitencial colectiva, pero con absolución individual. Me explico. Nos juntamos una serie de personas, se hacen unos actos en común, como por ejemplo un examen de conciencia en común, un salmo penitencial en común, pero luego se distribuyen Hay una serie de diferentes confesores, sacerdotes, sí, sí, sí. como la imagen del Papa el otro día en Roma, y entonces la gente que quiere confesar va uno a uno al sacerdote que quiere y se confiesa en privado. Y acabada esa confesión de todos los que han querido confesarse, vuelve a hacerse un acto común, que normalmente pues, es rezar un Padre Nuestro o rezar alguna oración en agradecimiento por la confesión. Y luego hay una tercera fórmula. Esa tercera fórmula surgió como consecuencia de algunas experiencias vividas en las dos grandes guerras mundiales. ¿Qué hacía un capellán cuando sus soldados iban a entrar en combate y
era evidente que iban a morir por cientos. No había tiempo de confesarlos. Y muchos de ellos eran católicos, eran fervientes y además veían la muerte muy cercana. Por lo tanto, estaban como muy motivados a pedir la confesión. Pero el sacerdote no podía confesarlos. ¿Qué hacer en una situación así? Pues en una situación así se reunía la gente, se le daba una absolución general, de tal manera que si morían en la batalla, esa absolución era eficaz, pero si no morían en la batalla y podían confesarse después, sobre todo si tenían pecados graves, tenían la obligación de hacerlo. Esta tercera fórmula que el concilio ofertó, que es la absolución colectiva, no es una fórmula que pueda ni deba usarse como una manera ordinaria de la confesión. Es en sí misma extraordinaria y para casos extraordinarios. ¿Qué voy a decir yo? Vamos en un autobús de excursión. El autobús se despeña por una ladera de la montaña. Yo voy con la gente de la parroquia y soy sacerdote. Intuyo que muchos de los que están allí pueden morir en el accidente. Yo me levanto y doy la absolución. Y si esas personas se libran de la muerte y tienen pecados mortales, tienen pecados graves, después se confesarán. Y tienen obligación de hacerlo. Pero si no, pues esa absolución les ha valido para morir en gracia de Dios. Por lo tanto, esa absolución que muchas veces hemos visto en las iglesias, de las que se ha abusado, además se ha abusado contra la ley, porque ni el ritual lo permite y además ha de hacerse con permiso del obispo. Con permiso del obispo. Entonces, esa fórmula de la penitencia general con absolución colectiva no es una fórmula que se pueda utilizar en casos ordinarios y, desde luego, el que la haya utilizado, pues que sepa que se fue igual de pecador que llegó. ¿Y todos los pecados, todos, o hay graduación de pecados, son perdonables por un sacerdote? O dependiendo de la categoría, porque tú antes hablabas de esas tres categorías, ¿no? ¿Ocurre lo mismo hoy? Sí, hay pecados que están reservados. Hay pecados reservados al Papa. ¿Al Papa? Al Papa. Hay pecados reservados al obispo. Y hay pecados reservados al penitenciario, que es el sacerdote que el obispo designa para esos pecados reservados. Por ejemplo, violar el secreto de confesión es un pecado reservado al Papa. Es decir, que si yo rompo el secreto de confesión o me aprovecho, hay un caso todavía más llamativo, ¿qué pasaría si el sacerdote absuelve en la confesión de un pecado del que él mismo ha sido cómplice con la otra persona? Pues eso es un pecado reservado a la Santa Sede, ¿no? Un pecado típico reservado al obispo, el aborto. La persona que haya abortado o que haya colaborado en el aborto, por considerarse un pecado muy grave, se reserva al obispo. Hay, no obstante, días, ocasiones en las que el obispo autoriza a que pues, este día, con motivo de una peregrinación, una romería, todos los sacerdotes que estén allí podrán absolver de este pecado reservado. Pero sí, hay graduaciones de pecados. Es curioso porque antes, cuando hablábamos de la confesión de los monjes irlandeses, del siglo VI más o menos, fue evolucionando y más o menos en torno a los siglos IX-X tomó una forma peculiar, manteniéndose la confesión privada, una forma peculiar que era la penitencia tarifada. ¿Qué significaba tarifada? Pues que había tarifas de penitencias de acuerdo a la gravedad del pecado. Y se conservan todavía algunos libros de tarifas, que son una verdadera joya pues, de curiosidades históricas, ¿no? Porque claro, en el fondo es una cuestión de delicadeza moral el distinguir que el mismo pecado hecho en diferentes circunstancias tiene una gravedad u otra. Yo recuerdo que nos ponían, cuando estudiábamos, un ejemplo, decían, en los libros de tarifas, el pecado de robar una vaca. Y decían, los baremos cambian si la vaca la roba un pobre, claro, si la vaca la roba un rico, o si la vaca la roba un clérigo.
es todavía mucho más grave, porque un clérigo sabe que eso no puede hacerlo. Claro, Bueno, claro. y dependiendo de eso, la penitencia era mayor o menor. Bueno, pues efectivamente es una cuestión de delicadeza Bueno, es una también. suerte de equidad. Sí, Claro, es que es una suerte de equidad, es una claro. suerte de equidad. Naturalmente que la penitencia, la misericordia de Dios es como un manto que todo lo cubre y el pecado más grave Dios lo va a perdonar. Dios va a perdonar todos los pecados menos la obcecación del que no quiere perdón, que es en el fondo eso, el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, cuando uno se endurece tanto que no le quiere dejar a Dios entrar en su vida, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Todos somos templos del Espíritu Santo, tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros, pero cuando tenemos tal grado de cerrazón contra la acción de Dios en nosotros, Sí. es que no nos dejamos perdonar. No es que Dios no nos quiera perdonar, es que no nos dejamos perdonar. Es que no quieres ni siquiera pedirlo, claro. Entonces, pero hay que apelar siempre a la misericordia de Dios. El otro día el Papa habló a los sacerdotes de la diócesis de Roma sobre cómo debían ser misericordiosos en la confesión, cómo debían aportar siempre paz, sosiego, tranquilidad, que una persona cuando se levanta del confesionario se vaya como esponjada, como liberada de ese peso que todos llevamos, que son nuestras propias meteduras de pata y las tensiones de un mundo que nos lleva un poco al retortero. Bueno, pues el Papa decía eso y ponía ejemplos de sacerdotes. En concreto puso un ejemplo de un sacerdote de Argentina que decía, era un padre, un confesor misericordioso, que tenía sin embargo escrúpulos de que perdonaba demasiado. Y dice, y un día, siendo yo obispo auxiliar, vino a verme, era un hombre muy mayor, y me decía, señor obispo, es que yo a veces tengo escrúpulos, porque claro, tengo una fila enorme en mi confesionario, porque yo lo perdono todo, yo lo perdono, y me da como un problema de conciencia. Dice, pero claro, es que no puedo solucionarlo, dice, porque luego me pongo de rodillas delante del sagrario, hablo con el que está dentro del sagrario y acabo diciéndole, tú tienes la culpa de que yo sea así, porque tú eras así. Claro, una imagen preciosa, preciosa. Pero en el fondo es eso. Claro, claro, porque yo creo que este Papa, no cabe duda que lo que está es dando, eso que estás diciendo tú, poniendo en relieve esa misericordia que está ahí, porque es la clave del cristianismo, la misericordia, el perdón, el amor, los brazos abiertos de ese Cristo de los gascones, o no Sí, de los gascones, es articulado o no, el Cristo, que se muere en la cruz con esos brazos abiertos que acogen a todos, ¿no? En esa pasión, que es lo que yo hablaba al principio, José Luis, que la pasión es de alguna manera el retrato, es el paradigma de la raza humana, está manifestado en ella todo. Primero, mira, el Evangelio de este domingo, que es prodigioso, el ciego del nacimiento, la evolución del que va a ver y la evolución del que cree que ve, que es el fariseo, y cada vez se está poniendo más ciego. Sí, yo estoy convencido de que, bueno, en el fondo Dios responde a las preguntas humanas. Dios viene a dar una respuesta a todas las inquietudes del ser humano. Cuando el Evangelio, tú has citado el Evangelio del ciego nacimiento, que es el del domingo pasado, pero yo citaré ahora el del domingo anterior, que es el de la samaritana. La samaritana es el ejemplo de cómo Dios acaba respondiendo y saciando la sed que todo hombre tiene y que nada ni nadie puede saciar ni responder. Jesús, en el diálogo con la samaritana, le dice, ve a buscar a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le responde, es verdad, has tenido 5, y el que tienes ahora ni siquiera es tu marido. Jesús le está diciendo, has ido por la vida buscando respuestas, y ninguna, ni siquiera la actual, ninguna te está respondiendo, te está saciando. Y hasta que no descubras a quién tienes delante, no vas a ser saciada. Y entonces es cuando provoca en ella esa pregunta, que dice, no, sabemos que va a venir el Mesías, cuando venga Él nos lo dirá todo, Él nos responderá de una manera total a todos nuestros interrogantes. Y Jesús le dice, soy yo el que te está hablando. Y entonces ella cree y abraza la fe en Cristo. Ese es el paradigma
Son las respuestas universales que Son decíamos las antes. que hablábamos antes. Ese es el paradigma. Pero tú decías antes la pasión como correlato de la misericordia. Estoy absolutamente convencido de esa relación. Tanto es así que la pasión, en la pasión hay un sacrificio. Cristo es el que se sacrifica en la cruz, pero no nos olvidemos de, claro, nosotros pertenecemos al cristianismo que ya se distanció de los sacrificios antiguos, sacrificios de animales o incluso sacrificios humanos. Pero el concepto de sacrificio era ofrecer a Dios una víctima que nos representaba, de tal manera que ofreciéndole aquella muerte nos perdonara la nuestra, nos perdonara nuestra vida. Cada domingo en misa, bueno, cada día en misa, el sacerdote antes de dar la comunión dice: este es el Cordero de Dios. Y al hacer esa referencia, hace una referencia al Cordero, al chivo expiatorio, al Cordero que cargaba con el pecado y que se ofrecía en sacrificio. Y hay una cosa bellísima. En Israel, desde antes de Jesús, pero todavía en tiempos de Jesús, existía la costumbre, una vez al año, de coger un cordero y sobre él cargar en forma de imprecaciones, casi de insultos, cargar sobre él todas las culpas que el pueblo había ido acumulando. Por todas nuestras mentiras, por todas nuestras traiciones, por todos nuestros asesinatos. Y el pobre cordero estaba allí sin saber de qué iba, pero los sacerdotes iban cargando sobre él como si él fuera el culpable. Y una vez que habían cargado todo sobre ese cordero lo dejaban salir por una puerta de la ciudad de Jerusalén que se llamaba la Puerta de la Basura, porque era la puerta que iba hacia la zona donde echaban los escombros y el estercolero de la ciudad. Y allí moría en el desierto, llevándose consigo, habiendo cargado consigo todas las culpas que el pueblo de forma expiatoria cargaba sobre él. Ahora lo curioso y lo sobrecogedor es que Cristo sale con la cruz por esa puerta, por la puerta de la basura de la ciudad de Jerusalén hacia el Monte Calvario. Y Cristo es, por lo tanto, el Cordero que quita. Perdonadme que haga una referencia un poco a la etimología. En latín dice agnus Dei qui tollis peccata mundi. Tolis lo hemos traducido por quitar, pero tolis no es quitar como nosotros hoy quitamos una mancha. Tolis en latín es cargar, el que se lleva algo consigo. Agnus Dei, Cordero de Dios, qui tollis peccata mundi, que te llevas encima de ti, que te los cargas tú, quitándonos a nosotros los pecados del mundo. Esa es la pasión, pero esa es la misericordia. Pero eso es, como te digo, es que es la mayor historia de amor jamás contada. Naturalmente. Porque que el justo de los justos, el único justo, cargue sobre sus espaldas toda la porquería de la humanidad. Sí, sí. O sea, porque tiene Martín Descalzo un libro maravilloso que es el Jesús de Nazaret, y precisamente lo que es la pasión y precisamente Getsemaní es verdaderamente estremecedor. Y habla de lo que estás diciendo tú, de esa sensación de ese bueno, el único bueno, cómo carga sobre sí y cómo se mancha de todo para redimirnos a todos. Si lo pensamos es prodigioso. Si lo creemos, es más prodigioso. Es más prodigioso todavía. Sí, sí, sí. Creemos poco, porque tendríamos que estar en este momento dando saltos de alegría, de ser conscientes quién se está partiendo la cara por nosotros allí en el cielo. Sí, de sí. que se parten, es que se entrega su vida por sus amigos y ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos los pobres de aquí? Bueno, pues en la medida en que nos hacemos conscientes de ello, pues acogerlo con alegría. Decía San Felipe Neri que un santo
santo triste era un triste santo, y que no podía haber cristianos tristes. Y el Papa decía el otro día, hay cristianos que parece que estén siempre en Cuaresma, que no les llegue nunca la Pascua. No puede ser que vivamos nuestra fe con ese sentido taciturno, casi nostálgico. No, 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 la fe, cuando uno contempla este prodigio de misericordia, te quita muchos pesos de encima, para empezar, te libera mucho y sobre todo te deja en manos de alguien en que tú puedes confiar, en manos de alguien que sabes que no te la va a jugar, porque te esperas siempre y te quieres siempre, independientemente de que tú puedas quererle con un amor tartamudo, a ratos. A ratos. A ratos. Pero Él te quiere de una vez y para siempre. Eso es lo que nos da tranquilidad y lo que nos da esa paz a los cristianos, que luego naturalmente no está exenta de que tengamos que hacer frente a todos los problemas de la vida, todas las angustias como cualquiera. Lo que pasa es que yo creo que en el fondo la clave del asunto está en que nos lo creemos poco. Es que muchas veces nos los creemos, hasta yo te diría un poco frívolamente. Si fuéramos conscientes de lo que tenemos entre manos, ya te digo, es que no nos lo creemos demasiado. Ahora, de todas formas, yo lo que veo, por ejemplo, el Jueves Santo, que es el culmen un poco de todo, ¿no? Donde pasa todo, o sea, porque empieza con la cena, fíjate tú, con el lavatorio de pies, lavatorio que recuerdo ahora el año pasado, el Papa precisamente, rompiendo todo protocolo, se fue a la cárcel aquella de Roma, sí, y entre las personas que seleccionó para lavar los pies estaban dos musulmanes, dos chicas y una serie de... O sea, rompiendo todos los protocolos habidos y por haber. Ciertamente. Los protocolos y las normas litúrgicas. Y las normas litúrgicas. O sea, sí, lo rompió. Me recordaba un poco el sábado y el pollino, ¿no? O sea, no puedes hacer esto porque es sábado, espérate que yo hago lo que tengo que hacer. Sí. Va en la línea, ¿no? Sí. Pero digo yo que lo que es impresionante es eso, primero ahí, pero luego el huerto de los olivos, donde yo creo que Cristo, o sea, siente la desolación total, llora sangre José Luis, y los propios amigos de él se le quedan dormidos. Ahí estamos los seres humanos. Cuando más nos necesitan, José Luis, nos quedamos dormidos. Somos tan insensatos, a lo mejor tan frívolos, que no somos capaces de darnos cuenta que en ese momento se nos está pidiendo eso, velad conmigo, y se le quedan dormidos. Somos humanos. Nos quedamos dormidos. Somos humanos. Es que se repite. Sí. Si él volviera... Somos humanos, pero hay un salmo, creo que es un salmo, un texto del Antiguo Testamento en todo caso, ahora mismo no sabría precisar, que dice, Dios se acuerda de que somos barro y comprende todas nuestras acciones. Yo creo que Jesús, yendo 2 veces a pedir a aquellos discípulos dormilones y perezosos que le acompañaran en la oración, en el fondo está viendo pues la debilidad, la mediocridad que supone nuestra condición humana, y es que tenemos un horizonte muy alto, que es la eternidad, pero nuestros pies los tenemos aquí en el barro, en la tierra, ¿no? Y Dios lo comprende. Otra cosa es que desde arriba nos estimula, nos impulsa a que vayamos sacando lo mejor de nosotros mismos, a que le busquemos. En realidad nos busca Él para que le busquemos a nosotros. Como a la samaritana, decía el prefacio, si pidió de beber a la samaritana, manifestando sed de que le diera a aquella mujer de beber, fue en el fondo para despertar la sed que ella luego manifestó. Cristo sale a nuestro encuentro pidiéndonos casi que hagamos algo por Él, pero en realidad para luego hacer Él mucho por nosotros. Y sí, todo eso es lo que vamos a celebrar en la Semana Santa. Tú antes has dicho el Jueves Santo. Yo, ya que estamos en un programa para Ferrol, donde la Semana Santa es tan importante, donde las procesiones son tan importantes, donde este año además, como el año pasado, le añadimos este aderezo cultural previo como anticipo, como del auto sacramental el año pasado, del misterio de los Gascones este año. En todo caso, yo digo,
tenemos una tentación general, los cristianos, los católicos fundamentalmente, a quemar toda la pólvora en el Jueves Santo y en el Viernes Santo, olvidándonos de que la celebración más importante para un cristiano y más importante para un cristiano es la vigilia pascual, a la que la gente no va. Yo en mi parroquia en San Francisco, Jueves Santo, lleno total, pero hasta en las columnas gente subida. Viernes Santo, lleno, pero ya sin gente en las columnas. Sí. Vigilia Pascual, clareos en los bancos. ¿A qué hora la tienes? La vigilia pascual cada año cambia porque depende de la oscuridad, porque la vigilia pascual ha de iniciarse cuando ya sea de noche. Esto es lo que las normas litúrgicas imponen, porque empieza con todo el rito del fuego y de la luz. Claro. La bendición del fuego, Cristo como la luz que viene a iluminar el mundo en tinieblas. Entonces no tiene sentido que esté el sol fuera y estemos diciendo que en medio de las tinieblas Cristo nos ilumina. O sea que como en el cambio de horario, como pronto a las 9. A las 10. A las 10, porque claro. El cambio de horario en este momento ya en Ferrol no está anocheciendo todavía a las 9, anochece más tarde. Más tarde, claro. Con lo cual en San Francisco la tendremos a las 10, por esta razón. ¿Y notas que decrece? Bueno, que notamos vale. todos los sacerdotes. Sí. La vigilia pascual, que es la celebración de las celebraciones, no ha calado todavía en la espiritualidad y en la tradición cristiana. Se nos va toda la fuerza en las procesiones del Jueves Santo y del Viernes Santo. Y a la vigilia pascual no vamos. Es verdad que quizá hayamos perdido un gusto por las vigilias que había en la antigüedad. En la antigüedad no solamente hacían la vigilia pascual, la vigilia de Pentecostés, la vigilia de la Inmaculada. Los cristianos antiguos tenían una gran atracción por orar en la noche. En la noche. Y además orar en la noche sin prisa. Hoy he estado leyendo unas normas litúrgicas, las más antiguas que se conocen acerca de la vigilia pascual del siglo III. Siglo III. Las constituciones apostólicas de Siria, y dice que los cristianos ayunen el Viernes Santo y el Sábado Santo, los 2 días. Dice, y si no pueden por debilidad, por sus mayores, que por lo menos ayuden el Sábado Santo. Para ellos era más importante ayunar el Sábado Santo que el viernes. Nosotros, las cosas han cambiado, ayunamos el viernes, el sábado no, pero la Iglesia recomienda que todavía el sábado se guarde ayuno. ¿Por qué? Ese día estamos recordando que Cristo está en el sepulcro. No tiene sentido irnos de comilonas. Claro. Hemos ayunado el Viernes Santo y el día que tenemos a nuestro Señor en el sepulcro, ese día nosotros nos vamos de comilonas o... No tiene sentido. Bien, la tradición era esa, pero en todo caso lo que sí dice es que se junten los cristianos al anochecer y que estén hasta el canto del gallo del día siguiente. Así eran las vigilias de nuestros antiguos, de nuestros mayores. Me vas a perdonar porque creo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Lo primero quiero felicitar a don José Luis y después a Pepa. Es un programa que me está dejando de no saber nada de nada, pero me está encantando. Le felicito de corazón a don José Luis, que después a Pepa también, que Pepa soy Loli. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por su encanto. Pues enhorabuena y felicidades. Pues muchas gracias a la oyente que nos felicita. Que nos está viendo. Y si podemos transmitir esa sensación de... Ella decía, me está encantando, si podemos transmitir esa sensación de que les ayudamos, de que les aportamos un modo nuevo y más intenso de vivir la Semana Santa y las fiestas de la Pasión, que tan importantes son para Ferrol, pues tanto pues mejor. Adelante. Tanto y luego, mejor. luego ya el prodigio de los prodigios. El prodigio de los prodigios ya es la resurrección. Ahí ya empieza Claro. Ahí ya está, es el no va más. Por eso es por lo que digo que debemos reforzar nuestra vivencia de la vigilia pascual, que es la celebración de la resurrección de Cristo. Además es que
la vigilia pascual es una celebración tan densa, bonita, tan densa de simbolismos. Empieza con el simbolismo del fuego. En el fondo está remitiéndonos a los principios generadores de la vida, de la tierra, el fuego, el agua, porque luego se bendice el agua con el cual vamos a bautizar a todos los niños. Se abrirá la pila bautismal. Este año, gracias a Dios, porque yo siempre es un deseo que tengo, pero cuesta tanto convencer a las familias que tienen niños para bautizar, Esa de que noche. se bauticen esa noche. Bueno, este año, gracias a Dios, ¿Tienes? tengo un niño para bautizar. Es una belleza que un niño recobre la vida divina al mismo tiempo que la Iglesia recuerda que Cristo está recobrando la vida. Bueno, el día es Cristo está el volviendo ideal, a la vida. ¿no? Es el ideal. Bueno, es que no nos olvidemos de una cosa. En la antigüedad cristiana, y nosotros aquí en España, en el rito mozárabe, que era propio de nuestra península, toda ella, España, Portugal, hasta Narbona en Francia, durante toda la Cuaresma no se podía bautizar. El primer día de Cuaresma, el obispo iba al baptisterio y con su sello y lacre sellaba las puertas del baptisterio o la tapa de la pila. De tal manera que se decía, en Cuaresma la Iglesia es como un vientre materno que está generando, haciendo crecer a sus hijos dentro. Y cuando rompa aguas en la vigilia pascual, en esa agua recién consagrada, bendecida, ahí se bautizarán sus hijos y ahí nacerán sus hijos. Bueno, pues todo ese simbolismo está en la vigilia pascual, las letanías de los santos, invocar a toda la Iglesia del cielo, porque a veces nos pensamos que la Iglesia somos solo los que estamos aquí, y que va, somos nosotros, pero además somos los menos importantes. Están los de arriba también. Espera que tenemos una llamada. Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Pues mire, quiero darle la enhorabuena porque es que es un programa que me gusta mucho. Hoy especialmente, hoy precisamente no lo oí todo. Y oí lo de cuando salía el Cordero por la puerta de la basura. Jesús. Me hubiera gustado oír antes qué pasaba con el Cordero. Ya me imagino qué pasaría. Pero yo quiero decirles que yo soy una persona que estoy pasando una crisis, soy católica practicante. Sí. Y estoy muy contenta de esto. Y me está ayudando mucho porque tengo muchos problemas. Pero aunque estoy triste, estoy muy contenta porque lo único que me ayuda a la vida precisamente es ser cristiana, ir a comulgar, ir a estar con Jesús. Y hacerle mi cruz. Que tengo... Creo que se ha cortado. Muchísimas gracias por su testimonio. Sí. ¿Qué pasaba con aquel cordero? Aquel cordero moría en el desierto. Lo dejaban salir por la puerta y lo echaban al desierto y allí moría. En el fondo, lo que querían ellos simbolizar es que ese cordero se llevaba de la ciudad, de la vida de los hombres, toda la carga de pecado, de dolor que ellos tenían. Y al llevárselo y morir en el desierto, allí morían, allí acababan todas esas dolencias que cargaban sobre él. Esta señora que está pasando por una crisis, por una enfermedad, he entendido que paralizante, pues naturalmente tiene su cruz ahí que llevar. Y desde luego, pues para llevar las cruces humanas, sobre todo las cruces de la enfermedad, pues tenemos la ayuda de esos instrumentos de Dios que son los médicos, a los que tenemos que recurrir, pues tanto si es una enfermedad psicológica como física, como de cualquier tipo, pero una vez que ellos hacen lo que pueden, luego está la otra parte, que es la vivencia espiritual de esas situaciones dolorosas, que cuando uno las vive en comunión con los dolores de Cristo, no es que se nos alivien, quizá el dolor siga siendo el mismo, pero lo vivimos de una manera totalmente nueva. De vivirlo como una maldición, podemos vivirlo como una bendición. De vivirlo como algo que nos aniquila, podemos vivirlo como algo que nos salva, que nos ennoblece y que nos diviniza. Claro, le damos la vuelta, como un calcetín, a todas estas circunstancias. Eso es lo bueno.
Como un calcetín. Fíjate tú, ¿qué haría el mundo sin Cristo, José Luis? Pues perderse. ¿Qué sería el mundo sin Perderse. Cristo? El mundo tiene que encontrar a Cristo y con esto no estamos diciendo que todos los que no encuentran a Cristo estén perdidos, pero efectivamente tienen que caminar hacia encontrarlo porque es la luz definitiva. ¿Y nosotros los cristianos qué hemos hecho con el don que se nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con el don que se nos da? Pues yo creo que no podemos generalizar. Hay de todo. Habrá de todo. Hay gente que está haciendo rendir muy bien y muy a fondo los dones que el Señor les da. Otros podemos ser un poco más mediocres. Bueno, pues ahí está el examen de conciencia para decir, Señor, me diste 1, 5 o 10 talentos. ¿Y yo qué estoy haciendo con ellos? ¿Los estoy guardando avaramente? ¿Los he enterrado aquí porque no me quiero complicar la vida? ¿O los pongo a rendir? Esa es la libertad humana con la que Dios juega. Hay una frase que a mí siempre me impresiona, siempre la cito, bueno, la citamos los sacerdotes, es un recurso habitual, pero la frase de San Agustín es una preciosidad y entra en la hondura de esto. Dios que te creó sin ti no podrá salvarte sin ti. Esta es la paradoja. Dios nos ha creado sin pedirnos permiso. Y sin embargo, para salvarnos, tiene que pedirnos permiso. Y tiene que llamar a nuestra puerta. Porque su salvación consiste en el amor. Y nadie puede obligarme a que le ame. Puede obligarme a que le obedezca, a que me someta, a que sea un siervo o un esclavo, pero nadie puede obligarme a que le ame como un padre. Nadie. Solo el amor me puede llevar a ello. Por eso, esa escena del Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Pero ver a Dios, a Cristo, a la puerta, tocando, a ver si oímos y abrimos, es una belleza y un drama. Y un drama. Padre José Luis Valverde, muchísimas gracias por esta deliciosa noche del miércoles. Muchas gracias a vosotros y os espero a los que queráis el martes a las 9:30, martes día 8 a las 9:30 en San Francisco para ver el Cristo de los Gascones. Muchísimas gracias y a todos ustedes ya saben, el martes a las 9:30, no se lo pierdan. Hasta el próximo miércoles.